Desde el Centro Cristiano El Elyon, con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Jesucristo. Quiero compartir la palabra del Señor en esta noche. Y quiero que busquen en 2 de Corintios, el capítulo 13. Gloria al que vive. Segundas de Corintios, capítulo 13, y vamos a ir al versículo 5. Es muy lindo todo el capítulo, pero vamos a tomar esta porción de la palabra en esta noche. Dice la palabra: examinaos a nosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a nosotros mismos. ¿O no os sometéis, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén. Gloria al Señor. Esta es una palabra, es una enseñanza del apóstol Pablo a los corintios. Y le está hablando, ¿no es cierto? Si usted lee el capítulo, está hablando de la debilidad. Ahí pone al Señor como ejemplo de que Dios fue hombre, Jesucristo fue Señor, pero fue primero hombre y caminó también en debilidad. Amén. También clamó, dice, cuando estuvo en debilidad, clamó, gimió delante de Dios, para que Dios le diera fuerza. Y en esta porción que tomé, la palabra dice que nos examinemos. Así que usted en esta noche queda libre de que yo lo examine a usted. Dice la palabra: examinaos a vosotros mismos. Que la examinación venga por nosotros mismos. Ahora, la palabra examinar, ¿cómo la tomamos? ¿Cómo la vemos? Porque a veces no entendemos, no comprendemos qué quiere decir la palabra examinar. Cuando iba al colegio, el problema era cuando venían los exámenes. ¿Cuánto fue al colegio? Gloria al Señor. Y el problema era cuando venían los exámenes. ¿Por qué? Porque empezaban los maestros a buscar, o mejor dicho, nos daban ciertos exámenes y de ahí teníamos que estudiar para pasar el examen. Algunos lo tomaban livianamente, otros se preocupaban. Pero la palabra dice que nos examinemos. Ahora, ¿cómo tomamos la palabra examinar? Yo voy a hacer un ejemplo. ¿Cuántas mamás tienen niños? No se animan, ¿no? Si no, les voy a pedir la asignación familiar. ¿Cuántas mamás tienen niños? Gloria al Señor. Y papá también. Ahora, ¿cuántos de los niños que usted tiene piojito? No levante la mano porque me va a dar vergüenza. La mamá, para sacar los piojitos, ¿cómo hace? ¿No hacen examinan esa cabeza pelo por pelo? ¿No es así? ¿Cuántos cabellos tienen? ¿Cuántos pelitos tienen nuestros hijos? Solo Dios lo sabe. Pero la mamá o el papá toma a su niño, apoya su cabeza sobre su rodilla, sobre una almohada, trae la luz, que es muy importante, y empieza
empieza a examinar cabello por cabello, rinconcito por rinconcito. Lo empieza a examinar buscando dónde está el desgraciado que pone huevito porque encontré huevito, dónde está el mayorcito porque ya nacieron los pequeños, y ya se empiezan, hasta que dejan la cabecita limpia. Hasta a veces recorren 2 veces el mismo cabello. Por las dudas, no me vaya a olvidar una liendrecita allí, porque se vuelve a reproducir. Esa es una examinación bien profunda. Y a lo mejor están horas ahí. Y el niño llora, patalea y hasta que se duermen. Se vuelven a despertar, vuelven a llorar y vuelven a dormirse. ¿Por qué? Porque hay que buscar en la profundidad para que esos bichitos no vuelvan. ¿Verdad? ¿No es así? La palabra dice que nosotros nos tenemos que examinar. Porque a ninguno nos gusta que nos examinen, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta que le examinen? Porque para que a mí me examine tiene que ser uno mejor que yo, mayor que yo, ¿verdad? Para que alguien me venga a decir a mí, tenés que corregirte, lo primero que uno salta y dice, ¿por qué no te corregí vos? Entonces la palabra nos manda a examinarnos a nosotros mismos. Alabado sea Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios nos manda, o el apóstol por consejo, nos manda a examinarnos? Porque somos débiles aún. La palabra, si nosotros leímos todo este capítulo, habla de la debilidad. Porque somos débiles. Y aún tenemos cosas dentro de nosotros que tenemos que sacar. Tenemos que arrancar para poder agradar al Señor. Para poder nosotros decir, soy un hijo de Dios o soy un santo. Aunque la palabra dice que yo soy santo, pero la santidad es la que yo necesito. Soy santo porque Cristo me lavó con su sangre y me hizo santo delante de la presencia de su Padre. Pero delante de la presencia de Él tengo que estar clamando por mis pecados, por mis debilidades, porque necesito de Dios para que me dé la fuerza. Pero primero tengo que saber de lo que yo tengo que pedirle a Dios, y para poder yo saber tengo que examinarme. Tengo que mirarme. Yo primero. Mirarme si estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Escudriñar la palabra, leer, mirar la palabra, mirarlas, escudriñar la palabra, dice la palabra, examinar la palabra, para que esa palabra yo la tome y me pueda yo examinar. Para ver si estoy caminando dentro de los propósitos, dentro del orden que Dios ha establecido para poder yo entrar al reino de los cielos. Amén. Porque estamos en un tiempo difícil. Estamos en un tiempo pero muy difícil para vivir sobre esta tierra. Y no quiero hablar de la economía, porque yo, gracias a Dios, estoy viviendo bien. No sé usted, gloria al Señor. Pero la vida vieja, yo declaré con mis labios que la había deshecho. Pero aún mi carne, algunas cosas le quedan. Porque gracias a Dios todavía voy caminando en el camino de la perfección. Porque todavía no soy perfecto. Hay cosas que dejé y cosas que volvieron. ¿A cuánto le ha ocurrido esto? Gloria a Dios que me ha pasado a mí, yo soy sincero.
Cosas que había pensado que las había arrancado de mi vida, que las había alejado de mi corazón y que ya no estaban más. Pero un día descubro por medio de la palabra que aún está dentro de mí. Pero para hacer eso, hay que ser sincero uno mismo. Para mirarnos, tenemos que ser muy sinceros. Muy sincero. Para esforzarnos a dejar las cosas que no le agradan a Dios, pero que sí me agradan a mí. Porque Dios está en todo lugar y ese amor grande y maravilloso está sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuánto tiene al Espíritu Santo? Gloria a Dios. Dice que el Espíritu Santo es el que nos escudriña, es el que nos enseña y es el que nos da la fuerza. Ese Espíritu que Dios envió para que nosotros tengamos la fuerza sobrenatural. Por eso es necesario que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Quien no tiene el Espíritu Santo mire, es algo que es muy, pero muy importante. Y tienes que buscarlo, tienes que clamar y llorar delante de Dios para que venga el Espíritu Santo sobre tu vida. Porque tú tienes que tener el Espíritu Santo para poder vencer tu carne, vencer este mundo, vencer la tentación. No es algo que, bueno, si el hermano lo tiene, la hermana lo tiene, yo no lo tengo. Bueno, no importa, total, yo voy a la iglesia, escucho la palabra. Mire, si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes fuerza. Lo vas a hacer un tiempo y después vas a abandonar. Vas a buscar a Dios en un tiempo y después lo vas a abandonar. Muchas cosas vas a querer hacer, pero lo vas a abandonar. ¿Por qué? Porque no tienes la fuerza sobrenatural dentro de ti para poder vencer tu propia carne. Alabado sea el Señor. Así que si Dios prometió y a Dios le dijo a los discípulos, no se muevan de ese lugar hasta que no sean embestidos por el Espíritu Santo. Hasta que no sean llenos del Espíritu Santo, ustedes no se muevan de allí. Una vez que reciban el Espíritu Santo, van a recibir el poder. Alabado sea Jesucristo. Cuando vino el Espíritu Santo, los hombres que habían creído y los hombres que le habían obedecido a Dios y los hombres que anhelaban en ese poder, cambiaron sus vidas grandemente. Se fueron transformados grandemente ese día. Porque vino el poder sobrenatural sobre ellos. Y ese poder les permitió vencer lo que ellos eran. Les permitió vencer lo que había en su corazón, en su sentimiento. Ese espíritu. Y ese mismo espíritu que está dentro de nosotros es el que nos escudriña día tras día, momento tras momento, segundo tras segundo. Él sabe todas nuestras necesidades, Él sabe todos nuestros pensamientos, Él sabe todo, Él nos conoce porque está dentro de nosotros. Entonces tenemos que nosotros pedir al Espíritu Santo que nos dé la fuerza, que nos dé la revelación de lo que hay aún dentro de nosotros, para poder santificar nuestras vidas, para poder santificarnos para que cuando venga Cristo podamos ir con Él. ¿Cuánto quieren ir con el Señor? ¿Cuánto esperan su venida? ¿Cuánto creen que su venida está pronta? Alabado sea el Señor. Una de las cosas que tenemos que mirarnos somos a nosotros mismos.
Quiero compartir un proverbio, un pedacito de un proverbio, que es el Proverbio 28, verso 13. Dice la palabra en el Proverbio 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Verdad? ¿Está hablando de quién? De encubrir. Pero dice, el que encubre sus pecados. Me está hablando a mí. El que encubre sus pecados no prosperará. Alabado sea el Señor. El versículo anterior dice que nos tenemos que escudriñar, nos tenemos que mirar. Esta porción dice que nos tenemos que mirar, no tenemos que cubrir, no tenemos que esconder nuestros pecados, porque si no, no vamos a prosperar. Alabado sea Dios. Vio bueno, no sé usted, yo como pastor hablo con Dios y Dios, como la obra es de Él y Él quiere que su obra sea perfecta, se vaya perfeccionando cada día. Él me habla sobre el pueblo. Cuando usted sea pastor va a pasar lo mismo. ¿Cuánto anhela el pastorado? Muy bueno has querido, dice la palabra, el que elige obispado. Hoy yo hablaba de eso. Cuando uno es pastor, busca a Dios y a veces uno se preocupa porque la iglesia no avanza, porque no prospera, porque la palabra no entra en su corazón. Uno se examina a sí mismo. Alabado sea el Señor. Y Dios me mostró muchas pautas, muchas cosas, porque a veces el pueblo no quiere, no anhela, no desea el obispado. Porque es compromiso muy grande con Dios, con uno mismo. Porque tiene que estar el corazón íntegro de uno delante de Dios, de querer servirle, de querer hacer su voluntad, de llorar con el que llora, de sufrir con el que sufre. Pastor no es solamente de estar detrás detrás del púlpito y querer predicar. Pastor es hacer muchas cosas. Alabado sea el Señor. Entonces yo hablando con el Señor, preguntándole a mi Dios que Él me guiara, me enseñara. Cosas ocultas que yo no veía, pero que Él sí sé que las ve. ¿Por qué el pueblo, por qué tal hermano o hermana está caminando de esa manera? Y Dios me lo muestra. Entonces, le pregunté una vez por qué había un matrimonio, una familia, no prosperaba. Me dijo, primero porque aparenta traerme el diezmo y no me trae su diezmo, me trae parte de su diezmo. Porque él quiere hacer una apariencia, pero su corazón no es íntegro. Porque otros buscan la excusa de excusarse de no ir a la iglesia. Digo, pero Señor, ¿cómo? Sí, dice,
Entonces el Señor me empezó a mostrar de qué manera lo hacían. Dice, fíjate que cuando un niño en su casa está enfermo, no va ni el papá ni la mamá. Y si tú le preguntas por qué no viene, es porque tengo a mi hijo enfermo. Digo, bueno, Señor, pero sí, pero el que lo cuide es uno, no los dos. Porque en su corazón no hay amor hacia mí. Me dejó atónito, me dejó, digo, bueno, Señor, ¿qué usted qué le puede decir a Dios cuando Dios le está mostrando lo que está ocurriendo? Porque la excusa es una mentira, ¿sabía usted? A veces a media, pero es una mentira. Cuando el diablo tentó a Eva, le dijo, mita. Le dijo mita. Buscó una excusa con la misma palabra de Dios y logró su cometido. Entonces la excusa es una mentira. Y Dios no le agrada la mentira. Y menos que nosotros querramos pasarlo a Dios, porque cuando usted habla con el pastor y usted busca una excusa, usted se quiere excusar delante del pastor, y el pastor es un hombre, pero usted se olvida que los ojos de Dios y los oídos de Dios, y Dios está presente al lado suyo. Muchas veces nos queremos esconder del hombre y nos olvidamos de Dios. ¿Sabe por qué nos olvidamos de Dios, que Dios nos está mirando? Porque no hemos creído en Dios. No hemos creído en el Dios omnipotente. Todavía tenemos en nuestro corazón una imagen colgada en la pared. Pero el Dios que nos llamó, el Dios que nos limpió, está con nosotros. Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Alabado sea el Señor. Y cuando cometemos esas pequeñeces o grandes cosas, es porque no estamos viendo la palabra del Señor. Cuando queremos servir a Dios y estamos débiles. Y cuando estamos débiles, yo siempre digo a los de mi iglesia, siempre tomamos el camino contrario. Antes de ir hacia arriba nos vamos hacia el costado. Antes de buscar a Dios nos vamos hacia este mundo. Y empezamos a tomar y empezamos a debilitarnos. Hasta que a veces llega hasta la muerte espiritual. Porque no somos capaces de buscar a Dios. ¿Cuántos se gozan cuando están en una debilidad? No, pastor, que me voy a gozar. Si antes, cuando estaba fuerte, oro 1 hora, y cuando estoy débil, y apenas si digo, Señor, lo que te dije hoy, te lo digo. Lo que te dije ayer, te lo digo hoy. Pero no me aparto de Dios, sí te estás apartando de Dios. Porque si antes orabas 1 hora, ahora tendrías que orar 1 hora y media. 2 horas tendrías que orar ahora. Tendrías que llorar, patalear. Tendrías que dejar ahí el charco de lágrimas. Para que Dios se glorifique sobre tu vida. Porque cuando estás siendo probado, es porque Dios te va a dar algo más grande.
Porque Dios está buscando a ver si sos fiel, a ver cómo te vas a defender. Alabado sea el Señor. Porque Dios no le puede dar ministerios ni dones a los débiles. Dios le da ministerios y dones a los fuertes, a los gigantes espirituales. Por eso cuando Él aconseja que cuando estemos débiles, Él se ha de glorificar nuestras vidas. Para que Dios se glorifique en nuestras vidas, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que entrar a la presencia de Dios. Tenemos que entrar no al atrio, sino a la presencia divina de Dios. Porque el atrio, ¿sabe lo que es el atrio usted? ¿Sabe cuál es el atrio? El patio. Lo que Dios nos llama es al lugar santísimo, al lugar santo. Por medio de Jesucristo al lugar santísimo. Entonces cuando nosotros venimos a buscar a Dios, la fuerza en Dios, el Espíritu Santo nos llena de su gloria, nos llena de su poder y nos llena de la manifestación de Él. Y nos levanta. Y cuando Dios nos levanta es porque ya hemos pasado la prueba, hemos pasado de donde estamos, ya somos más grandes delante de la presencia de Dios. A su nombre. Hoy le hablaba a la iglesia y le decía, la iglesia, el servir a Dios, es como ir al colegio. Ir al colegio. ¿Cuántos ustedes mandan a sus hijos al colegio? Está primer grado, segundo, tercero, cuarto, que es la primaria, la secundaria y la terciaria. En la primaria es obligación de estar allí, de aprender y de estudiar todo lo que hay. En la secundaria te dan ya en un tiempo, te dan que tú vas a elegir una carrera. Y en la terciaria es cuando tú has decidido qué es lo que vas a hacer. En la iglesia es lo mismo. Hay un joven que es nuevo. Y le dijo, bueno, aquí tenemos uno que está en la primaria, que está recién comenzando. Y los demás se reían, porque pregunté, ¿y usted dónde está? ¿Está en la primaria? ¿La secundaria? ¿Dónde está usted? ¿Qué curso está pasando? Alabado sea Dios. Y muchos bajaron su cabeza y dijeron, hicieron con la cabeza. Porque todavía estaba en la primaria. A lo mejor en quinto grado, sexto, pero estaba en la primaria. No sabe ni entiende lo que está haciendo, pero es una obligación y viene por obligación. Pero cuando pasa a la secundaria ya está más fuerte, pero primero tiene que haber pasado por las pruebas. ¿Cuánto le gustan las pruebas? Yo siempre digo, a mí la que me entrucó la carrera de doctor fue la tabla número 3. Nunca me la pude aprender. Entonces nunca me esforcé a aprenderla y esa fue la que me sacó del colegio. O mejor dicho, abandoné de estudiar. Prefería trabajar en vez de estudiar. Alabado sea Jesucristo. Muchas veces hacemos lo mismo. Tenemos algo que tenemos que arrancar de nosotros. Y esa es la prueba que todos los días Dios nos hace. Muchas veces no la podemos pasar y decimos, bueno, me voy de otro colegio. Me vuelvo para atrás. Cuando tú te vuelves para atrás es como volver a repetir de grado. Y nunca avanzas hasta llega el día que te cansas y no quieres ir más porque no aprendes, porque no sientes nada. Y abandonamos. Por eso Dios dice que no tenemos que escudriñar y no cubrir nuestro pecado. Porque está en la presencia de Dios. ¿Tú estás en la presencia de Dios? ¿Cómo es tus palabras? ¿Cómo son tus palabras?
cuando no estás en la iglesia? ¿Cómo son tus reacciones cuando no estás en la iglesia? ¿Son como la misma que están en la iglesia? ¿O son muy distintas? Una vez un pastor me contaba, siempre con anécdotas, él siempre se reía. Yo tenía 30 años y él tenía 60, así que ya tenía un buen recorrido en el Señor. Y dice que había, no sé si habrá sido un cuento o algo real, ¿no? Pero él me decía, había una vez un matrimonio, dice, que iban a la iglesia y decía, se trataba entre ellos, reverendo, reverenda, reverendo, reverenda. Un día voy a la casa de ellos y abro, golpeo, y estaban enojados. Y estaba la esposa ahí hablando y salió reverendo de golpe. Sí, porque este reverendo vago no va a trabajar, porque este reverendo atorrante, y salió todos los reverendos que él tenía, ¿no? Claro, era muy distinto el reverendo en la casa que en la iglesia. Era muy distinto la reverencia. Reverendo era, pero no del evangelio. Que no nos ocurra a nosotros. Que seamos sinceros. Que seamos capaces de decirle, Señor, sácame las malas palabras. ¿Cuánto dicen malas palabras? ¡Wow! Por los santos. Que no se descubren. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos gritan? Gloria a Dios por la valiente. Es como vamos tomando, si uno lo hizo, el otro lo hace, no sé si lo hace por envidia o por sinceridad, pero lo hacen a la vez, gloria al Señor. Yo fui uno muy gritón. Cuando yo empezaba a gritar se escuchaba a todos los vecinos, todos los problemas los sabían los vecinos. Y yo retaba a mi esposa, ¿por qué andas divulgando todo? No, si lo divulgas vos nomás, dice. Todo el vecindario se entera de lo que estás diciendo. Joven, ¿cómo te conduces en la calle? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus pensamientos? Cuando pasa una joven, 60, 90, 60. Pero eso era tiempos viejos. Ahora son 30, 40, 50, no sé, ahora han cambiado las medidas. Pastor, ¿cómo sabes? Sí, yo estoy en la calle, hace 35 años que vivo en la calle. 35 años que clamé al Señor y clamo al Señor, Señor, ayúdame a no caer ni a pecar ni con mis pensamientos ni con mis deseos. Dijo el cura, porque no soy de corcho. Entonces, al no ser de corcho, soy de carne, y mi carne es muy traicionera por eso. Yo siempre tomo un ejemplo de la palabra del Señor cuando David tenía como 90 años y no había manera de calentarlo al viejito los pies. ¿Ustedes saben esa parte de la Biblia, no? Gloria al Señor. No había de manera de calentar los piecitos al viejito. 90 años, no sé cuánto, calculo yo, porque dice que era tan viejito. Si usted sabe el pasaje, vea que la carne no se muere. Entonces, ¿qué está clamando delante de Dios? Usted tiene que ser sincero delante de Dios. Porque si usted es sincero, está sabiendo que Dios lo está conociendo. Usted se puede comportar de lo mejor en la iglesia, en su hogar, con su esposa, con sus hijos, con sus nietos. Pero cuando usted está en la calle, cuando está sus pensamientos, están en la presencia de Dios. En la presencia de Dios están. Y nosotros tenemos que agradar a Dios, no a los hombres, dice la palabra. A Dios. Entonces a Él tenemos que, si nosotros estamos pensando mal y Dios lo está viendo, es como está haciendo un pecado delante del pastor. Porque
que es así o no es así. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Tus pensamientos a lo mejor no salen de tu boca, pero Dios lo está viendo. Ay, me tengo que santificar y el gato se comió los bíceps. Dice, gato. Y todo lo decimos para adentro. Gato desgraciado, te cortó la cola. Para no decir otras cosas. ¿Pero dónde está? Ay, no me escuchó mi esposa. Pero te escuchó Dios. Él te escuchó. Cuando a veces nos quedamos a mirar tarde películas, que a veces el control no anda, no marcha ahí. Cuando más lo necesitamos no podemos cambiar de canal. O le erramos el botón, o se cae el control remoto y los ojos no los podemos cerrar. Perdóname, Señor, pero el control no anda, es una excusa. ¿Cuántas cosas metemos delante de Dios? ¿Cuánta excusa? Ay, estoy muerto y no voy a ir a la iglesia. Ay, me duele la cabeza. Tengo fiebre. 36,5. Pero tengo fiebre. No estoy mintiendo. Tengo fiebre. Alabado sea Jesús. Estamos poniendo excusas, estamos mintiendo, estamos cubriendo nuestro pecado. Porque no es la fiebre, es que no queremos ir a la iglesia. No quiero ir a la iglesia. No somos sinceros, estamos encubriendo el pecado. Y el pecado está delante de Dios. Hoy faltaron un montón. Una cosa que yo le dije, jamás les voy a preguntar por qué no vienen a la iglesia. Porque sé que me van a mentir. Una excusa, algo va a aparecer en sus labios para escaparse del pastor. Muchos pensarán que a mí no me interesa si van o no van. No, sí, a mí me interesa. Solo que jamás les pregunto por qué no vinieron a la reunión. Porque seguro que hay una excusa. No me arrancó el auto, no vino el remí, no tenía carga el teléfono, no tenía el celular, no tenía muchas cosas. Yo le contaba que cuando nosotros nuestros hijos eran niños, 35 de ida, 35 de vuelta. Cuadras. 3,5 kilómetros, 3,5 kilómetros. 7 kilómetros todos los días, menos el día domingo. Porque todos los días teníamos actividad en la iglesia. Y después nos fuimos 5 cuadras más allá, 40 cuadras, 4 kilómetros. Porque no podíamos ponerle excusa a Dios. Sabía que Dios estaba con nosotros. Qué lindo me hubiese dicho. Para cómo en aquellos tiempos no había celular, no había taxi. Ahora hay remí por todos lados. Usted pasa un remí cada 10 minutos, 20 minutos por frente de su casa. En aquellos tiempos no. 35 años hacia atrás. 30. Porque habíamos entendido que no había que ponerle excusa a Dios. Porque Dios estaba con nosotros. ¿Qué excusa podemos ponerle al Señor? ¿Cómo nos podemos nosotros excusar delante de Dios? Nuestros hijos eran niños. No iba yo, iba mi esposa. No iba mi esposa, iba yo. Pero siempre iba yo. Porque no me gustaba cuidar a los niños. Entonces el sacrificio lo hacía yo.
Pero era necesario ir a la iglesia. Porque era necesario que la bendición fuera a casa. Que la bendición estuviese en la casa. Y la bendición había que ir a buscarla a la iglesia. Había que alimentarse de la palabra. Había que llenarse del Espíritu Santo de Dios para tomar fuerza y poder vencer. Para vencer la carne, para vencer los malos deseos. Porque lo que hacía, lo hacía para Dios, no lo hacía para los hombres. Todo lo que hacía, lo hacía para Dios. Yo conocía que todo lo que yo hacía, lo hacía para Dios. No lo hacía para ninguna institución, para ninguna clase de persona. Lo hacía para Dios, para aquel que salvó mi hogar y le dio vida a mi esposa y sanó a mis hijos. Para ese lo hacía. Para que cuando viniese pudiese yo entrar al reino de los cielos. Para que un día me dijese, pasa y gózate con tu Señor. Porque yo anhelaba el obispado. En mi corazón anhelaba el obispado. Anhelaba servir a Dios. A los 2 años, cuando yo me entregué al Señor, a los 2 años me mandaron a pastorear. Y no conocía el Evangelio profundamente. Pero cada vez que salía, oraba al Señor. Cada vez que me presentaba al Señor, ayúdame a predicar, a enseñar. Y siempre nos mandó a lugares muy difíciles. Lugares que a veces perdíamos el colectivo, estábamos 3 horas bajo una garita. Tanto en invierno como en verano. Lloviera o no lloviera. Había que servir a Dios. Sabíamos al horario que pasaba el colectivo, pero había que servir a Dios, había que aconsejar almas, había que orar por las almas. Sabíamos que teníamos, si perdíamos el colectivo, nos costaba 4 horas de espera después, pero no importaba porque el que lo hacíamos era para Dios, estaba en nuestro corazón y sabía que a Dios no le podíamos poner excusa. Estuvimos débiles muchas veces, lloramos en la debilidad muchas veces, quisimos dejar el Evangelio muchas veces. Pero buscamos la fortaleza en Dios. Me enojé con los pastores muchas veces. Alabado sea su nombre. Me tuve que arrepentir siempre. Tuve que bajar mi temperamento siempre. Mi orgullo lo tuve que patear para abajo. Porque quería servir a Dios. Y estaba todo eso en la presencia de Dios. Recibí disciplina de mis pastores muchas veces. ¿Usted se cree que yo ahora? No, yo siempre fui un hombre muy duro. Siempre lo digo. Pero para Dios no hay duro que no se ablande. Si ese quiere que Dios lo amolde. Si uno quiere que Dios lo amolde, ponte en las manos de Dios. Vamos a llorar, vamos a sufrir. Pero Dios nos va a moldar. Dios nos va a librar para poder entrar al reino de los cielos. Porque Dios nos ha llamado con un propósito. Hay 2 propósitos básicos. Primer propósito es para que tú te santifiques para que puedas entrar al reino de los cielos. Y el segundo propósito es para que Dios te llamó para servirle. Yo siempre le digo a la iglesia, no te vayas a confundir servir como servirte de Dios. Servir a Dios es una cosa. Y el propósito de Dios para que nosotros hemos sido llamados es para que prediquemos el Evangelio. Es para que llevemos las buenas nuevas a toda criatura. Para que le digamos que hay un Dios de amor y de misericordia para salvar sus almas. Así como el mensaje llegó a nuestras vidas, nosotros tenemos que llevarlos a los otros. Por lo que de gracia recibiste, de gracia da. Esa es la palabra que Dios nos ha dado. Es lo que Dios quiere.
Y cuando Dios te entrega un alma, tienes que luchar y pelear por ella. No tienes que abandonarla. Te tienes que presentar delante de Dios con la persona, aunque la persona no esté a tu lado. Y tienes que interceder por esa alma delante de la presencia de Dios. Tienes que reprender a los espíritus que están en esa persona. Porque esa arma y ese poder Dios te lo ha dado. Es para que trabajes de la manera. Cuando tú haces esa obra, Dios te ha de levantar como sacerdote. Dios te ha de levantar con el obispado que Él tiene preparado para ti. Pero mientras tanto, tú no sabes para qué Dios te llamó. Dios te ha llamado para que tú empieces a trabajar. Es para que le prediques a este mundo el Evangelio. Para que sigas haciendo la obra de Jesucristo. Para que Él se glorifique en este mundo. Para que Él venga pronto. Porque es necesario que Él venga. Y pronto. Alabado sea su nombre. Ponte de pie, iglesia. Examínate. Pídele a Dios. Tú te conoces. La palabra me enseña que ¿quién conoce mejor al hombre que el espíritu del hombre? Tú te conoces. Tú sabes cuál es tu debilidad. Tú sabes cuántas veces has caído. Tú conoces cuántos obstáculos hay en tu camino muchas veces. Y son los que no te dejan avanzar. Y a veces quieres taparlo con una excusa. Pero Dios te conoce. Jamás te podrás esconder de Él. David en el Salmo 139 dice, ¿dónde huiré de tu espíritu, Señor? ¿A dónde me escaparé de tu espíritu, Señor? Si hiciere mi estrado en las alas del alba, tú estás allí. Si fuere al Seol, tu mano me asirá. ¿Dónde puedes esconderte de Dios? Dios no es hombre. Dios es espíritu. Pero su amor es inmenso. Él no miró tus pecados, sino miró tu alma. Él miró lo que podía hacer contigo. Él te amó desde el principio. Tu embrión vieron sus ojos. Qué hermosos salmos ese, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, de tu presencia? ¿De dónde escaparemos de tu espíritu, Señor? Si tu amor es inmenso, tú nunca nos abandonas y nos dejarás, Señor. Por eso nos hablas día tras día, Señor. Por eso, Señor, nos buscas. Por eso, Señor, nos fortaleces.
eres amor, Señor. ¿Qué hay en tu corazón, Hijo de Dios? ¿Qué hay en tu corazón, hija de Dios? Hay amor. ¿Amas a tu Dios? ¿Amas a tu Dios? ¿Sos sincera con Él? Le dices: quítame de mí, Señor, esto. Señor, no quiero que salgan más blasfemias de mi boca, Señor. Quítamelo, Señor. Espíritu Santo, quítamelo. Ayúdame a libertarme, Señor. Ayúdame a ser libre, Señor, de mis deseos, de mis pecados, Señor, que aún habiten dentro de mi corazón. Ayúdame a despojarme, Señor. Ayúdame a despojarme, Señor, porque quiero honrarte. Quiero ensaltar tu gloria, tu poder, Señor. Ayúdame, Señor. Soy débil. Soy débil, Señor. Pero en ti está mi fortaleza. En ti está mi fortaleza, Señor. Quiero buscar tu fortaleza, Señor. Quiero llenarme de tu fortaleza, Señor. Quiero pararme, Señor, como un hijo, una hija tuya. Dame fuerza, Espíritu Santo. Dame de tu fuerza, Señor. Que en mis labios solamente haya alabanza para ti. Cambia, Señor, mis criterios por la alabanza. Cambia, Espíritu Santo, mis blasfemias por alabanza, para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Porque tú, Señor, hiciste esa obra maravillosa en la cruz del Calvario para lavarme, limpiarme de mis pecados, librarme de la muerte, Señor. Enviaste al Espíritu Santo, Señor, sobre mi vida. Gracias. Gracias, Señor. Porque tú eres maravilloso. Porque tú conoces todo lo que hay dentro de mí. Gracias, Señor. Hemos escuchado desde el Centro Cristiano El Elión la predicación de la Palabra de Dios.